Desde niño comprendí que la mirada no es inocente, que cada acto de percibir modifica el tejido mismo de la realidad. Observaba a las personas discutir sobre lo que era verdad, mientras ignoraban que su propia conciencia ya estaba interviniendo en lo observado. Me preguntaba si ver más significaba ser superior, si acaso el conocimiento otorgaba poder sin consecuencias, pero yo, Jacobo Greenberg, descubrí que la claridad no es un trofeo, sino una carga sagrada, que ampliar la percepción implica asumir el peso de lo que otros prefieren no mirar. Cuando la conciencia se expande, también lo hace la responsabilidad. No podemos alegarnos inocentes después de haber comprendido: quien ve las tramas ocultas de la mente, quien advierte la interconexión entre pensamiento y mundo, ya no puede vivir como antes. Se convierte en guardián de su propia influencia, en arquitecto de realidades que afectan a otros. Ver más no te hace mejor, te hace responsable. Y esa responsabilidad no es moralismo, es estructura ontológica, porque la realidad no es un escenario externo, es un campo sensible que responde a la calidad de nuestra atención. Si miro con odio, altero el campo. Si miro con lucidez, lo ordeno. Cada pensamiento es una onda que se propaga más allá de mi cráneo. Comprender esto me obligó a revisar mis intenciones, a examinar la ética de mis silencios y de mis palabras. Descubrí que la conciencia es un poder creador, pero también un compromiso. No basta con despertar, hay que sostener la luz sin cegar a los demás. Hay que aprender a mirar sin violencia, a comprender sin arrogancia, porque cuando la visión se convierte en soberbia, la conciencia se distorsiona. Y cuando se distorsiona, todo lo que toca pierde armonía. Por eso te invito a preguntarte: ¿qué harás con lo que ya has visto? ¿Seguirás actuando como si no supieras? ¿O aceptarás que cada insight te transforma en responsable del mundo que ayudas a configurar? En este viaje, exploraremos esa carga luminosa, esa ética inevitable que nace cuando la conciencia decide mirarse a sí misma sin huir. Te hablaré desde mi experiencia, no como maestro, sino como explorador de los límites de la percepción, porque al final todo acto de ver es un acto de crear, y todo acto de crear exige una conciencia capaz de responder por sus propias creaciones. Si estás dispuesto, acompáñame a cruzar este umbral interior. Comencemos. Ahora, durante años investigué los estados ampliados de percepción, no como una curiosidad académica, sino como una urgencia existencial. Comprendí que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino un campo vasto en el que el cerebro participa como instrumento. Cuando alguien accede a una percepción más profunda, cuando advierte la unidad detrás de la fragmentación aparente, suele experimentar una euforia inicial, la sensación de haber despertado. Sin embargo, esa euforia es apenas el umbral. Lo verdaderamente decisivo comienza después, cuando esa comprensión debe traducirse en conducta, porque si la realidad es co-construida por la conciencia, entonces cada pensamiento, cada emoción sostenida se convierte en una intervención activa sobre el entramado común. No existe neutralidad. El que sabe que influye y aún así elige la inconsciencia, incurre en una forma sutil de irresponsabilidad. La expansión de la percepción no es un privilegio para sentirse especial, es un llamado a refinar la intención. He visto personas fascinarse con experiencias extraordinarias y sin embargo continuar actuando con la misma agresividad cotidiana. Ese divorcio entre visión y ética genera fractura interna. La conciencia no tolera la incoherencia sin costo. Tarde o temprano, la vida nos confronta con las consecuencias de lo que pensamos y sostenemos. Comprender la interconexión implica aceptar que no somos islas psicológicas, sino nodos vibrantes de una red viva. Si cultivo resentimiento, esa frecuencia no queda confinada en mí. Se irradia, modela interacciones, condiciona respuestas. Si cultivo claridad y compasión lúcida, también modifico el campo compartido. Por eso afirmo que ver más no te hace mejor. Te obliga a responder por la calidad de tu influencia. Y responder no significa cargar culpa, sino ejercer discernimiento. Significa preguntarte antes de actuar: ¿esto que estoy a punto de pensar fortalece o distorsiona el campo común?
La ética de la conciencia no es un código impuesto desde afuera. Es la consecuencia natural de comprender cómo funciona la realidad. Cuando sabes que tus pensamientos participan en la arquitectura del mundo, ya no puedes permitirte el lujo de la negligencia interior. La verdadera madurez espiritual no se mide por visiones, sino por coherencia. Y la coherencia es la forma más alta de responsabilidad. Existe una tentación silenciosa que acompaña todo despertar, la de sentirse elegido. Cuando alguien percibe capas más sutiles de la realidad, puede surgir la idea de superioridad, como si la ampliación perceptiva lo colocara por encima de quienes aún no miran del mismo modo. Yo mismo enfrenté esa sombra. Comprendí que la conciencia, al expandirse, ilumina tanto la verdad como el ego. Si no hay vigilancia interior, el conocimiento se convierte en máscara y la lucidez en instrumento de dominio. La auténtica ética comienza cuando reconozco que ver más no me autoriza a imponer, sino a cuidar. Cada comprensión profunda debe traducirse en mayor delicadeza. No se trata de convencer a nadie, sino de encarnar la coherencia de lo visto. La conciencia no necesita propaganda, necesita integración. Cuando la percepción se ensancha, también se amplía el impacto de nuestras acciones. Una palabra dicha desde claridad puede ordenar un conflicto. Una palabra dicha desde arrogancia puede desestabilizar un vínculo entero. Por eso la responsabilidad crece en proporción directa a la comprensión. No es castigo, es equilibrio. En mis investigaciones sobre el campo neuronal y la interconexión de la experiencia, advertí que no somos observadores pasivos, sino participantes activos en un entramado compartido. Esa constatación cambió mi forma de relacionarme. Ya no podía permitirme pensamientos tóxicos como si fueran asuntos privados. Entendí que la intimidad mental también tiene consecuencias. La ética de la conciencia comienza en lo invisible. Antes de cualquier acción externa existe una intención, y la intención modela el resultado. Si mi intención está contaminada por el deseo de reconocimiento, incluso un acto aparentemente noble pierde pureza estructural. En cambio, cuando la intención es clara, el acto adquiere una fuerza silenciosa que transforma sin violencia. El verdadero poder no necesita exhibirse, opera con precisión. Comprender esto me llevó a una disciplina interna constante, observar mis pensamientos, cuestionar mis motivaciones, asumir mis contradicciones, porque no basta con hablar de interconexión, hay que vivir como si cada pensamiento fuera una piedra lanzada al lago común. La onda siempre se expande. La pregunta es, ¿qué tipo de onda estás dispuesto a generar? Hay un momento decisivo en todo proceso de expansión de conciencia. El instante en que comprendes que ya no puedes regresar a la ingenuidad anterior. La ignorancia, cuando es auténtica, protege. Pero una vez que ves la trama profunda, fingir que no sabes se convierte en una forma de traición interna. Yo atravesé ese umbral con una mezcla de asombro y vértigo. Advertí que cada percepción ampliada exigía una reorganización completa de mi vida. No podía investigar la naturaleza de la mente y al mismo tiempo vivir distraído de mis propias incoherencias. La conciencia ampliada actúa como un espejo sin concesiones. Te muestra tus motivaciones ocultas, tus contradicciones, tus zonas de sombra. Y allí surge la verdadera ética, no como obediencia a normas externas, sino como fidelidad a lo que has visto. Si sabes que el pensamiento influye en la estructura del campo compartido, no puedes permitirte sostener resentimientos crónicos sin asumir que estás participando en una distorsión mayor. La responsabilidad no es una carga moralista, es la consecuencia lógica del conocimiento. En física, toda acción genera una reacción. En el ámbito de la conciencia, toda intención genera configuración. Comprender esto transforma la manera en que eliges tus palabras, tus silencios, tus prioridades. Comienzas a percibir que la calidad de tu atención es un acto creativo. Donde colocas tu atención, allí fortaleces una posibilidad. Si alimentas el miedo, lo expandes. Si cultivas claridad, la multiplicas. No se trata de pensamiento mágico, sino de dinámica estructural del campo consciente. ¿Somos coautores de la realidad que habitamos?
Esta afirmación puede parecer exaltada, pero cuando la examinas con rigor, descubres que cada interacción humana está modulada por estados internos que se contagian, se sincronizan, se amplifican. La ética de la conciencia consiste en elegir deliberadamente qué estados vas a sostener, no porque alguien te vigile, sino porque tú mismo ya sabes el alcance de tu influencia. Y ese saber te transforma. Ya no vives para acumular experiencias extraordinarias, vives para refinar la calidad de tu presencia. Esa es la verdadera madurez. Asumir que cada instante es una oportunidad para ordenar o perturbar el campo común. Con el tiempo comprendí que la responsabilidad de la conciencia no se limita al ámbito individual, se extiende a la dimensión colectiva. Cada cultura está sostenida por patrones de pensamiento compartidos, por acuerdos invisibles que determinan lo que consideramos posible, aceptable o verdadero. Cuando un individuo amplía su percepción, no solo transforma su mundo privado, altera también la red simbólica en la que participa. Por eso toda expansión auténtica tiene implicaciones sociales. No puedes comprender la interconexión y seguir promoviendo la fragmentación. No puedes reconocer la unidad esencial y continuar alimentando discursos de separación sin experimentar una disonancia interna. La ética de la conciencia es, en última instancia, una ética relacional. Implica preguntarte cómo tus palabras contribuyen a la cohesión o al conflicto, cómo tus decisiones económicas, afectivas y profesionales refuerzan estructuras que armonizan o distorsionan el tejido común. He observado que muchas personas buscan experiencias trascendentes para escapar de la responsabilidad cotidiana. Quieren tocar lo absoluto, pero no desean revisar la forma en que tratan a quienes los rodean. Esa decisión es peligrosa. La verdadera expansión no te aleja del mundo, te compromete más profundamente con él. Si has comprendido que tu mente participa en la construcción de la realidad, entonces cada interacción se convierte en un acto creativo. La forma en que escuchas, la paciencia que ofreces, la honestidad con la que respondes, todo ello configura microcampos de coherencia o de caos. No es exageración, es dinámica sistémica. Los estados internos se sincronizan entre individuos como instrumentos en una orquesta. Si uno desafina persistentemente, el conjunto lo resiente, pero si uno afina con precisión, también eleva la armonía general. Asumir esto exige valentía, porque significa reconocer que no eres víctima pasiva de un mundo externo, sino participante activo en su configuración. Y esa participación no siempre es cómoda. Implica revisar privilegios, cuestionar hábitos, renunciar a la complacencia. Ver más no te convierte en juez de los demás, te convierte en custodio de tu influencia. La pregunta ya no es qué hacen los otros, sino qué campo estás fortaleciendo tú con cada pensamiento sostenido. Existe también una dimensión silenciosa de esta responsabilidad que pocas veces se menciona, la relación que mantienes contigo mismo, porque la conciencia no solo crea mundo hacia afuera, primero organiza tu universo interior. Si te hablas con desprecio, si sostienes narrativas internas de insuficiencia o culpa permanente, estás modelando un campo que luego proyectarás en tus vínculos. La ética de la conciencia comienza en el modo en que te percibes. No se trata de indulgencia, sino de rigor amoroso. Cuando comprendí que mis pensamientos tenían peso estructural, dejé de tolerar diálogos internos destructivos, no por optimismo ingenuo, sino por coherencia científica. Si la mente participa en la configuración de la experiencia, entonces cada autodefinición es una instrucción enviada al campo. Decirme incapaz era colaborar con mi propia limitación. Decirme responsable era activar recursos latentes. Esta comprensión transforma la disciplina interior en un acto creativo. Ya no vigilas tus pensamientos por miedo al castigo, sino por respeto a la arquitectura que estás edificando. Y esa arquitectura no es solo psicológica, se traduce en decisiones concretas, la forma en que eliges tus proyectos, la manera en que gestionas el conflicto, el tipo de conversaciones que fomentas, todo responde a la calidad del campo interno que sostienes. He comprobado
que cuando una persona asume la responsabilidad de su estado interior, su entorno comienza a reorganizarse con sorprendente coherencia, no por magia, sino por resonancia. Los sistemas humanos tienden a sincronizarse con el nivel de claridad predominante. Si tú encarnas estabilidad, influyes en la estabilidad del grupo. Si encarnas confusión, también la amplificas. Por eso insisto, ver más no te hace mejor, te vuelve responsable incluso de tus estados más íntimos. La conciencia ampliada exige congruencia entre lo que comprendes y lo que practicas. No basta con hablar de interconexión, debes experimentarla en la forma en que te tratas y tratas a los demás. Cada pensamiento es una elección estructural. Cada emoción sostenida es una señal enviada al entramado común. La pregunta es si estás dispuesto a asumir que tu mundo comienza en la calidad de tu atención. A medida que profundicé en la naturaleza del campo consciente, advertí algo aún más desafiante. La responsabilidad no desaparece cuando elegimos la pasividad. Muchos creen que no hacer nada los exime de influencia. Sin embargo, la omisión también configura realidad. Callar ante una distorsión, sostener una verdad a medias por comodidad, evitar una conversación necesaria por temor, todo ello modela el campo compartido. La conciencia no opera solo a través de actos visibles. También se expresa en las decisiones internas que preceden a cualquier acción. Comprender esto me obligó a revisar mis silencios. ¿Cuántas veces había preferido la neutralidad aparente para evitar conflicto? ¿Cuántas veces había confundido prudencia con evasión? La ética de la conciencia no es imprudente, pero tampoco es cómplice. Exige discernimiento, saber cuándo hablar y cuándo callar, pero hacerlo desde claridad, no desde miedo. Cuando sabes que tu estado interno influye en el entorno, ya no puedes justificar la indiferencia. La indiferencia es una forma de participación inconsciente. Incluso el retraimiento emite una señal al campo. Por eso sostengo que la responsabilidad no es opcional, es inherente a la condición de ser conscientes. Puedes ignorarla, pero no puedes anularla. Cada elección, incluso la de no elegir, produce efectos. Esta comprensión transforma la vida cotidiana en un laboratorio ético permanente. No necesitas situaciones extraordinarias para ejercer conciencia. Basta con observar cómo respondes ante lo ordinario, reaccionas automáticamente o eliges deliberadamente. ¿Repites patrones heredados o los examinas con rigor? La madurez no consiste en acumular conocimientos, sino en asumir la consecuencia de cada estado que sostienes. Y esto puede resultar incómodo, porque implica aceptar que no eres un espectador atrapado en circunstancias ajenas, sino un nodo activo que contribuye a su configuración. La libertad auténtica surge cuando reconoces esta participación y decides ejercerla con intención clara. Entonces, cada gesto, cada palabra y cada silencio dejan de ser impulsos automáticos y se convierten en actos conscientes de creación responsable. En este punto del camino comprendí que la responsabilidad de la conciencia no es una carga que se impone desde afuera, sino una consecuencia natural de la lucidez. Cuando ves con claridad, actuar con incoherencia produce una fricción interna imposible de ignorar. Esa fricción es la señal de que estás traicionando tu propio nivel de comprensión. Muchos buscan expandir su percepción, pero pocos están dispuestos a tolerar esa exigencia posterior. Porque cuanto más amplio es tu campo de visión, más sutil se vuelve la ética que te guía. Ya no se trata solo de evitar el daño evidente, sino de examinar la raíz invisible de cada intención. Me di cuenta de que la conciencia no puede fragmentarse sin costo. No puedes ser lúcido en el laboratorio y negligente en tus vínculos personales sin que esa división erosione tu integridad. La coherencia se convierte entonces en una forma de higiene estructural. Así como el cuerpo requiere equilibrio para mantenerse sano, la conciencia requiere congruencia para sostener su expansión. Esta comprensión redefine el éxito. No es la acumulación de experiencias extraordinarias ni el reconocimiento externo, sino la capacidad de mantener alineadas percepción, intención y acción. Cuando esas tres dimensiones convergen, la vida adquiere una estabilidad profunda, pero cuando se separan, surge la disonancia. Y esa disonancia no es castigo,
es retroalimentación. El campo consciente responde a la calidad de nuestra participación. Si actuamos desde claridad, la experiencia tiende a ordenarse. Si actuamos desde confusión, la experiencia refleja esa fragmentación. No es un juicio moral, es una dinámica estructural. Por eso afirmo que la expansión de la conciencia es inseparable de la responsabilidad ética, no porque alguien lo imponga, sino porque la propia lucidez lo exige, y en esa exigencia reside la verdadera dignidad humana. Ser consciente significa saber que influyes, y saber que influyes implica elegir con cuidado qué tipo de mundo estás ayudando a construir, instante tras instante. Hay una dimensión aún más profunda en esta responsabilidad, una que toca el sentido mismo de nuestra existencia. Si la conciencia es capaz de modelar realidad, entonces cada vida humana es una oportunidad irrepetible para introducir coherencia en el tejido del mundo. No estamos aquí únicamente para experimentar. Estamos aquí para participar con intención. Esta comprensión transforma la noción de destino. Ya no es una ruta predeterminada, sino un campo de posibilidades que responde a la calidad de nuestra presencia. Cuando asumí que mi conciencia tenía impacto estructural, dejé de preguntarme qué podía obtener de la vida y comencé a preguntarme qué podía aportar al campo común. Esa inversión de enfoque redefine el sentido. La ética deja de ser un conjunto de prohibiciones y se convierte en una práctica creativa. ¿Qué versión de mí fortalece la armonía? ¿Qué pensamiento sostiene mayor claridad? ¿Qué decisión refleja la comprensión que he alcanzado? Estas preguntas no buscan perfección, buscan alineación, y la alineación produce una fuerza silenciosa que trasciende la voluntad individual. He observado que cuando una persona asume plenamente su responsabilidad consciente, su entorno comienza a reorganizarse con mayor coherencia. No porque controle la realidad, sino porque participa en ella con mayor precisión. Esta precisión es una forma de respeto por la interconexión, por la influencia invisible que cada uno ejerce. Vivir desde esta perspectiva exige valentía constante. Implica aceptar que no hay espectadores inocentes en el escenario de la experiencia humana. Todos somos coautores. Cada pensamiento es una pincelada, cada emoción sostenida es un tono que matiza la obra colectiva, y aunque no podamos controlar el lienzo completo, sí podemos elegir la calidad del trazo que aportamos. Allí reside la dignidad de la conciencia, en saber que nuestra participación importa, no por grandiosidad, sino por interdependencia. Comprender esto es asumir que la vida no se trata de acumular visiones, sino de encarnar responsabilidad, y cuando esa responsabilidad se vive con coherencia, el sentido deja de ser una pregunta abstracta y se convierte en una experiencia concreta de pertenencia al entramado vivo de la realidad. También comprendí que la responsabilidad de la conciencia implica aceptar el error como parte del proceso creador. Si influimos en la realidad, inevitablemente cometeremos distorsiones. Habrá momentos en que nuestras intenciones no serán tan claras como creemos, instantes en que la sombra se infiltrará en nuestras decisiones. La ética de la conciencia no exige perfección, exige honestidad. Exige la capacidad de reconocer cuándo hemos contribuido al desorden y la disposición para corregir el rumbo. Esta actitud transforma la culpa en aprendizaje estructural. En lugar de negarnos o justificarnos, podemos observar con rigor qué estado interno sostuvo determinada acción. ¿Fue miedo? ¿Fue orgullo? ¿Fue necesidad de aprobación? Cada error revela una zona donde la conciencia aún no está integrada. Y esa revelación, lejos de debilitarnos, nos ofrece una oportunidad de expansión más auténtica, porque la verdadera madurez no consiste en evitar toda falla, sino en asumirla con responsabilidad lúcida. Cuando una persona reconoce su influencia y admite su equivocación, el campo común también se reorganiza. La transparencia genera confianza, la negación perpetúa la distorsión. He visto comunidades enteras transformarse cuando alguien decide hablar con honestidad sobre su propio proceso. No se trata de exhibicionismo emocional, sino de coherencia. Si sabemos que participamos en la construcción del mundo, entonces debemos aceptar que nuestras sombras también participan. Integrarlas es parte del compromiso ético. Esta integración requiere valentía interior.
porque implica mirar aquello que preferiríamos ignorar. Sin embargo, es precisamente en esa mirada donde la conciencia se fortalece. Ver más no significa ver solo la luz, significa reconocer la totalidad y al reconocerla, elegir con mayor claridad. Cada vez que corregimos una intención, cada vez que transformamos una reacción automática en respuesta consciente, estamos refinando nuestra participación en el entramado común. La responsabilidad no es una carga opresiva, es la posibilidad de ajustar el rumbo con lucidez creciente. Y en ese ajuste continuo se manifiesta el verdadero sentido de una conciencia despierta. Al llegar a este punto, la pregunta inevitable emerge con claridad. ¿Para qué expandir la conciencia si no estamos dispuestos a sostener su responsabilidad? La expansión cinética se convierte en espectáculo interno, en acumulación de experiencias que no transforman la conducta. Pero cuando la comprensión se integra en cada gesto cotidiano, la vida adquiere una profundidad distinta. Ya no se trata de buscar estados extraordinarios, sino de habitar con lucidez lo ordinario. Comprendí que el verdadero despertar no es una cima permanente, sino una práctica constante de coherencia. Cada día ofrece la oportunidad de verificar si lo que he entendido está encarnado en mis decisiones. Escucho con atención real, respondo desde claridad o desde impulso. ¿Uso el conocimiento para construir o para imponer? Estas preguntas no buscan generar tensión, sino afinar la presencia. Porque la conciencia no se estabiliza por decreto, se cultiva mediante elecciones reiteradas, y en ese cultivo se revela el sentido profundo de nuestra existencia. Participar activamente en la evolución del campo humano. No sabemos con exactitud hasta dónde se extiende nuestra influencia, pero sí sabemos que existe. Y ese saber basta para actuar con mayor cuidado. Ver más no te hace mejor, te hace responsable. Responsable de tus pensamientos, de tus palabras, de tus silencios, responsable de la calidad del mundo que ayudas a configurar. Esta responsabilidad no debe vivirse como peso, sino como dignidad. Significa que tu vida importa más de lo que imaginas, que cada instante es una posibilidad de introducir mayor coherencia en el entramado común. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti reconoce esta verdad. Tal vez no con total claridad, pero sí con intuición suficiente para seguir explorando. Te invito a no detenerte, a revisar tus estados internos con honestidad, a elegir con mayor conciencia, a comprender que la ética no es una imposición externa, sino la consecuencia natural de ver. Y si este recorrido ha despertado en ti nuevas preguntas, permite que esas preguntas te guíen hacia una comprensión aún más profunda. La conciencia es un viaje inagotable y cada paso consciente transforma el mundo que compartimos. Si has permanecido conmigo hasta este momento, no es por curiosidad intelectual, sino porque algo en tu interior reconoce la magnitud de lo que implica estar consciente. Hemos recorrido una idea que puede parecer exigente, que ver más no nos eleva por encima de nadie, sino que nos compromete con todos. Y sin embargo, en esa exigencia se esconde una forma profunda de libertad, porque cuando aceptas que participas en la configuración de la realidad, dejas de vivir como víctima pasiva de las circunstancias. Comprendes que cada pensamiento sostenido, cada emoción cultivada, cada palabra pronunciada es una intervención en el tejido común. Esa comprensión no te vuelve perfecto, pero te vuelve atento, y la atención es el principio de toda transformación real. La ética de la conciencia no es un código rígido, es una sensibilidad afinada, es la capacidad de percibir las consecuencias invisibles de lo que haces y de ajustar tu rumbo con humildad. Cuando asumes esta responsabilidad, la vida deja de ser una sucesión caótica de eventos y se convierte en un proceso consciente de creación compartida. Descubres que el sentido no está fuera, esperando ser encontrado, sino que emerge de la coherencia entre lo que comprendes y lo que practicas. Esa coherencia es silenciosa, pero poderosa. No necesita proclamarse. Se percibe en la calidad de tu presencia, y esa presencia influye, incluso cuando no lo adviertes. Tal vez no podamos medir con exactitud el alcance de nuestra conciencia, pero sí podemos elegir su dirección.
Podemos decidir si contribuimos al miedo o a la claridad, a la fragmentación o a la integración. Allí reside nuestra verdadera responsabilidad, no en controlar el mundo, sino en participar en él con lucidez creciente. Si algo de lo que has escuchado resuena en ti, no lo dejes como una idea inspiradora más. Permite que se convierta en práctica. Observa tus pensamientos, refina tus intenciones, asume tu influencia, porque cada vez que eliges con conciencia, el entramado común se ordena un poco más y en ese orden silencioso, tu vida adquiere un sentido que ninguna teoría puede otorgar, pero que solo la experiencia coherente puede confirmar.